Nathan Burnett era un escritor frustrado el cual trabajaba como Uber debido a la gran crisis económica en la que se encontraba, viéndose obligado a volver a la casa de sus padres. En el proceso volvería a reencontrarse con su viejo amigo Marshall. Más tarde en ese mismo día Nathan le contaría sobre su deuda a Marshall. Después de un buen par de tragos saldrían del bar, pero en la lejanía vieron una luz brillante. Al acercarse a la luz notarían que el objeto que no era más ni nada menos que un agujero negro, mismo que Nathan por alguna razón tocaría, y por suerte del pendejo el agujero en vez de destrozarlo a nivel atómico se uniría a él, así convirtiéndose por primera vez en Radiant Black. No obstante, en un momento de la historia Nathan sufrirá de un daño letal. Ahora el Radiant se unió a Marshall, y a diferencia de su amigo él sí estará dispuesto a hacer lo necesario. Ahora Marshall tendrá el manto de Radiant Black mientras que su amigo se encuentra en la delicada línea de la vida y la muerte. Todo esto solo siendo el inicio de una historia donde las acciones tienen más peso que nunca. Antes de empezar el análisis tengo que clarificar un par de cosas. En primera, como vieron el manto de Radiant Black posee dos portadores Nathan y Marshall. Durante buena parte de la historia los dos compartían el manto. Sin embargo en el arco de la guerra catalizadora, la historia se dividió en dos líneas de tiempo diferentes, un mundo donde Nathan tiene el manto y otro donde Marshall lo tiene. No obstante la versión que usaré para este análisis será a Marshall, no solo porque en el arco actual el manto de Radiant Black le pertenece a él, sino porque tanto Marshall como Nathan dejan en claro que él es el más fuerte entre los dos, lo cual es suplementado por el propio Radiant al describir que el crecimiento de Marshall es mayor al de Nathan, sino que de paso hasta ahora la versión más fuerte de Radiant le pertenece a Marshall. Aún así voy a usar también hazañas de Nathan pues como él es más débil estas mismas por lógica debería ser replicadas a un mayor nivel. En segunda Radiant Black forma parte del Massive Verse, un universo interconectados de cómics creado por Kyle Higgins, y publicado por Image Comics, así que espérense bastante scaling durante el vídeo. Y tercero y último, Radiant Black tiene tres estados importantes. El primer estado donde perdió la conexión con la existencia, su estado actual básicamente, el segundo donde está conectado a la existencia, y el tercero que es el más poderoso, pero no nos adelantemos a eso, esto lo especifico pues en cada apartado voy a analizar sus estadísticas acorde a la versión. Ya sin nada más que decir, empecemos. Las capacidades físicas de Radiant son muy impresionantes, empezando con lo más básico: puede partir una llave de rueda por accidente, le parte los brazos a este vendedor de armas. Marshall al apenas transformarse soporta una caída a alta velocidad, destruye un muro y procede a someter a un contrabandista en contra de la pared fracturándolo en el proceso, le da un putazo a Doppler con tal fuerza que fractura un muro, mismo villano que provoca explosiones en habitaciones con sus ataques de sonido, los cuales ha demostrado soportar incluso si le dan de lleno a la cara, siendo tan resistente a estos ataques que puede soportar múltiples de ellos al mismo tiempo para después tragarse una explosión. Trato como pelota de paintball. Sheer soporta ser estrellado múltiples veces al suelo por mecha, para después soportar un golpe de él que lo hace atravesar el piso. Después de eso Nathan soporta atravesar un muro junto a la explosión de un auto, y de paso le lanza un auto al mecha. Y hablando de autos, Radiant ha demostrado la capacidad de levantar autos con su telequinesis, incluso si este contiene a toda una familia adentro, o directamente los manda a volar varios metros como si se tratase de papel. Nada impresionante cuando tomas en cuenta que él ya podía levantar una patrulla junto a un tren al mismo tiempo al apenas haber descubierto sus poderes. Soporta que un críptido lo lance a un edificio causando que este se fracture, soporta una explosión que abarca un edificio de unos 2 pisos, tiene un enfrentamiento con Axel donde demuestra dañarlo, perdiendo en poco tiempo la paciencia que le tenía a este pendejo, donde procede a sacarle la mierda de golpes como se debe, y destruye su traje con solo un movimiento de mano, lo cual es un mérito pues este criminal tenía la capacidad de hacer explotar edificios, lo cual es respaldado por Marshall. Somete a Roguesan y a Inferno Gale al mismo tiempo, teniendo un scaling directo al primero pues los dos pueden tanquear ataques de un dragón, incluyendo una llamarada de fuego, dejándose bastante claro en el cómic que estos dos son comparables, y en un crossover posterior esto se confirma. Rogue le da un golpe a toda potencia a este críptido,
auto, y procede a darle la paliza de su vida. Mismo monstruo que mandaba a volar autos, soporta la explosión de un establecimiento, trata como frisbee a Lord Leviatán, mismo engendro que puede lanzar una camioneta provocando la caída de un edificio, mismo edificio que puede no solo sostener con una mano, sino que directamente puede soportar que este le caiga encima, carga un ataque de fuego concentrado que destruye todo un local y quema múltiples edificios de la zona. Una de sus mejores hazañas fue el haber soportado una explosión que destruyó múltiples edificios alrededor, haciendo un cálculo de píxeles en base a la altura de un piso promedio, y usando el PSI adecuado, saldría que la explosión generó una energía de 140 kilogramos de TNT, entrando en categorías de edificio pequeño, potencia que también podría ejercer al poder bajarse una armadura que demostraba capacidades similares a la suya, eso por no mencionar que sus ataques podían abarcar una gran altura. Hasta ahora las hazañas de Radiant han sido de un buen nivel, pero vayamos con su Skyrim más interesante. En primera, este ha demostrado manejar sin problemas al rompeortos de Shift, pudiendo partirle la cara. Nathan y Marshall le dan una putiza doble a este pendejo, y lo terminan rematando con un putazo doble. Después volverían a partirle su madre a este pendejo, sometiéndolo para que su traje se sobrecargue y explote, para después noquearlo con una patada en toda la boca para que deje de joder. Impresionante, pues Shift tiene más hazañas de lo que aparenta. Para empezar, puede soportar ataques eléctricos de Deathloop. Esta ex militar destruye puertas de una patada y explota muros con su electricidad, manda a volar autos sin dificultad, demuestra dañar a Pyro con sus ataques, y al final la heroína demuestra ser superior al mercenario, mismo que al apenas despertar sus poderes desintegra a seres humanos ocupando energías de nivel edificio. Regresando a Shift, este demuestra pelear con Radiant Pink, peleando con ella a la vez que se la pasan teletransportándose. Al final Radiant Pink lo deja en otro país dejándola sin energía. Impresionante, pues Radiant Pink soporta una caída a gran velocidad, o se come una explosión que abarcó buena parte de un hospital. Una de sus mejores hazañas es el poder enfrentarse de manera pareja con Radiant Red, pudiendo dañarla con sus ataques, y soportando unos de sus ataques de magma, mismos que derriten metal. Posteriormente estos dos tendrán una revancha donde se la pasarían bajándose muros, al punto que se bajaron casi toda la casa donde peleaban. El mercenario tomando la delantera al apuñalar a Satomi, pero esta aprovecharía la guardia baja de Shift para absorber la materia de su traje. Posteriormente Red le daría un golpe tan potente que superó el tamaño de varias casas alrededor, y a pesar de ese potente ataque el pendejo de Shift lograría escapar. Sin embargo, el propio Radiant demostraría escalar de ella, logrando soportar un potente golpe de la asiática que lo manda a volar. Radiant respondiendo con un ataque de gravedad. En respuesta, Satomi le lanza un auto encima junto a una lluvia de putazos que lo dejarían noqueado. Después de eso los dos volverían a enfrentarse, Nathan demostrando un mejor rendimiento. Después de eso se soportó un ataque que lo hizo atravesar varios pisos, y con un ataque potenciado de sus emociones Nathan le arrancaría un brazo y la dejaría en un pésimo estado, pero rehusándose a matarla, oportunidad que aprovecharía para atacarlo por la espalda, ataque que Radiant respondería causando que el edificio se vuelva inestable. Nathan sosteniendo lo más que puede el edificio, solo para que este le termine cayendo encima. Ahora Marshall en busca de venganza volvería a pelear con Satomi. Los dos generarían un poderoso impacto en el que saldría perdiendo el rojo, para después recibir un poderoso derechazo de un enfurecido Radiant, para después ser domada por un enojado Marshall, pero gracias a la habilidad de Satomi de absorber materia esta lograría salir de la garra de Marshall, para después darle un potente golpe en su forma más fuerte, demostrando una notable superioridad ante Marshall, pero gracias al recuerdo del estado moribundo de Nathan, Marshall atacaría con un ataque lo suficientemente potente como para destruir la armadura de Satomi. Satomi demuestra múltiples hazañas de gran poder. Para empezar, el mero Radianta puede soportar una reentrada atmosférica, demuestra dañar robots gigantes, y en su forma más fuerte los hace pedazos como si se tratase de papel. Estos robots no solo tienen un tamaño estructural, sino que de paso es mencionado por Nathan que este puede atravesar edificios caminando, y viendo cómo quedó la ciudad eso no es exageración, pero lo más cabrón que demostraron estos robots es la capacidad de aguantar una reentrada atmosférica, de la cual salen intactos. Haciendo cálculos simples, estos deberían de tener un peso similar a robots de tamaño similar en nuestro mundo, y una reentrada atmosférica tiene una velocidad mayor a los 25.000 km por hora, mínimo 26.000, y usando la fórmula de energía cinética, resultaría que estos robots soportan 155 toneladas de TNT, entrando de lleno a lo Multi-City Block. Estas hazañas son reforzadas por Radiant, al poder replicarlo a un mayor nivel, pues Radiant directamente puede someter a los robots más fuertes
planetas de los catalizadores, sus escudos pudiendo comerse las explosiones que estos provocan, o sale ileso de las explosiones sin necesidad de un escudo. Sin embargo, la hazaña más impresionante hasta ahora proviene de 001, pues él junto a Radiant Red y Yellow soportaron una masiva explosión que dejó un enorme cráter. Para sacarle categoría a esto, la pelea pasó en el bosque Aokigahara, uno de los árboles más comunes que habitan en ese bosque y que son los más parecidos a los del panel son los Cryptomeria japonica, que tienen una altura máxima de 50 pies o unos 15 metros, haciendo un cálculo de píxeles para sacar diámetro, y después calculando el volumen con la fórmula de semiesfera, solo faltaría multiplicarlo por la energía máxima para pulverizar tierra, resultando en un kilotón de poder un nivel pueblo pequeño. Sin embargo, todo esto no ha sido más que una antesala para demostrar lo mejor de Radiant Black. Empezando fuerte el Radiant, la fuente de poder principal del personaje es un agujero negro. Esto no es una mentira, Marshall desde el principio lo describió como un agujero negro, Nathan lo describe como un agujero negro, Eva la portadora de Radiant Pinky lo describe como un agujero negro, y si aún tiene dudas esto es confirmado por Shift, pues él fue capaz de localizar a Radiant al localizar las ondas ultra baja presión que un agujero negro genera, y por un ingeniero con la capacidad de hacer ingeniería inversa con tecnología alienígena, de la misma raza que creó a los Radiants. Solo para dar una idea, un agujero negro con un radio de solo 0.87 centímetros tiene el mismo peso de la Tierra. Lo mejor es que Radiant demostró entrar en un agujero negro mientras estaba en la existencia en una, 2, 3, 4 y 5 veces diferentes, o incluso en uno de sus mejores puntos puede crear un agujero negro con patas. Como referencia, Nathan tiene unos 30 años, y la altura promedio de un estadounidense a esa misma edad es de unos 176 centímetros, haciendo un cálculo de píxeles, y usando la siguiente fórmula, resultaría en una energía de 9 yotatones, un nivel de planeta grande. ¿Crees que eso es impresionante? Pues en un punto de la guerra Radiant lograría lanzar una bola de energía. No solo eso, Radiant logró absorber varios de estos orbes, incluso absorbiéndolo en conjunto a Radiant Pink y Red. Porque esto es tan impresionante, pues estos no eran más ni menos que quasars, los cuales son agujeros negros supermasivos que se alimentan del gas en el centro de la galaxia lejana. Para que se den una idea la magnitud de esta hazaña, los quasars liberan energías de un número demasiado largo para escribirlo en locuendo, equivalente a 239 ronatones, un nivel subestelar. Sin embargo, Radiant Red absorbió un quasar tarde, lo que provocó que este soltase su energía, siendo que este iba a explotar en tan solo 35 segundos. Usando solo esa marca de tiempo, el quasar tuvo que generar una energía total de 8 ketatones, pero esta es la potencia que Satomi y Marshall maneja en su estado base, pues estos dos tienen un estado superior a su base, Satomi pudiendo acceder a su armadura que le permite compararse a personajes que eran iguales físicos a su base, o igualando a 001, quien demostró una superioridad notable antes los Radiants en su base, lo cual también aplica a Marshall, pues al entrar en su modo capa sus capacidades aumentan, pudiendo destruir la armadura de Satomi, la cual demostró darle una paliza en su base, lo cual se mira reforzado por el hecho que logró soportar múltiples explosiones de quasars al mismo tiempo en este estado. Como podemos ver, Marshall solo salió con un par de rasguños, así que mínimo debería duplicar la potencia anterior entrando los 16 ketatones, por lo tanto Radiant Black entraría de lleno al nivel de estrella enana, así que en su estado actual donde no está ligado a la existencia tendría una categoría final de nivel estrella enana. Pero es aquí donde entramos en los niveles más alto, y todo gracias a la existencia, pues esta le permite entrar en su forma definitiva superior a cualquier cosa vista con anterioridad, su modo Dios. Empezando con lo básico, este puede destrozar a los robots de los catalizadores como papel, atravesándolos con pura fuerza bruta para después decapitarlos, lanza múltiples autos que les aplastan sus cabezas, somete y estrella a un soldado de élite de los catalizadores, utilizando múltiples losas del suelo los aplasta como insectos, sometiendo y superando dos de ellos al mismo tiempo. Es tan superior que puede hacerlos explotar con tan solo un toque. Estos mismos soldados de élite podían dañar a un radiante en su base, o se podían comer golpes de Satomi. Sin embargo, lo que hace a esta forma tan fuerte es el hecho que está ligada a la existencia un plano paralelo al nuestro donde los robots existen y el Radiant siendo una puerta a este mundo. Un portador al unirse con el Radiant se conecta con la existencia misma, un lugar que no solo posee planetas dentro de sí, pues está
demostrado también tener estrellas en su interior, solo con tener un cielo estrellado ya estaríamos hablando de potencias multisistema solar, pero esto escala a mucho pues como el guardián de Marshall dijo al unirte con existencia te estás uniendo con el tiempo, espacio y la materia misma, pues el ahorra es una parte de existencia por el resto de su vida, pues existencia posee un tiempo completamente diferente al nuestro confirmado por 001, dejándose mucho en claro pues para lo que Marshall solo fue unos segundos después de salir de existencia, en nuestro mundo fue 6 semanas, de hecho cada Radiant tiene su derivado de la existencia que son protegidas por los colosales cuyas formas físicas fueron selladas por las fuerzas esenciales del propio universo, con todo esto probablemente ya sabrás dónde salen los tiros, pues la existencia sería todo un universo en sí mismo no solo por el hecho que ésta tenga múltiples planetas, estrellas e incluso seres vivos dentro de él, sino por tener su propio espacio-tiempo, lo cual miró coherente pues un significado de la existencia hace referencia a todo lo que existe o es el estado de tener cero realidad, y si eso no fuese suficiente tanto la palabra universo como existencia son sinónimos de cada una, y en sitios oficiales de noticias es descrito como un plano extradimensional, que hace referencia a un mundo fuera de nuestra realidad o espacio-tiempo, por lo tanto ya podríamos estar hablando de una potencia de nivel universal plus, sin embargo hay incluso un nivel más alto, todo esto debido a Wendello Radiant Yellow cuyo poder le permite ver fragmentos del futuro y pasado, él no podía encontrar alguna manera de detener la invasión con su poder, y al no tener una manera fija para detener a los catalizadores, él desaparecería por un buen tiempo. Ahora recuerdan que dije en el arco de la guerra catalizadora había dos líneas de tiempo, una donde Marshall era Radiant Black, y otra donde Nathan lo era. Pues todo esto fue causado por no otro que él por el propio Wendell, utilizando una tienda de donas como su base de operaciones, él logró crear y sostener a base de puro poder dos líneas de tiempo provocando que el tiempo y espacio pierdan su propiedad lineal, para colmo en Supermassive 2024 se nos muestra de manera directa que el universo había sido duplicado, por lo tanto estaríamos hablando de un nivel multiversal bajo en todo su esplendor, y esta potencia debería de ser escalada por Radiant Black en su modo Dios, pues para los finales de la guerra catalizadora tuvo que enfrentar a no otro que a Premier, logrando dañarlo en más de una ocasión, eso sí él tampoco escala a su totalidad de Premier pues este igual demostraba superarlo, esto dejado en claro con sus robots pues a pesar de que ellos podían tener un intercambio de ataques, e incluso sostener un forcejeo, al final el robot de Premier demostró ser superior, igual aguantarle un round es impresionante, pues declarado por tanto los guardianes como por 001 como alguien indetenible, lo cual no se queda en una mera mención pues el propio 001 solo pensaba en poder derrotarlo si es que lo atacaba por sorpresa, algo que intentó en la línea de Marshall, pero siendo detenido para posteriormente ser eliminado de un simple ataque de Premier, el propio Marshall destacando que Premier está a un diferente nivel, algo que replicaría en la línea principal de Nathan donde demostró superar a 001 en un combate, 001 logrando incapacitar a todos los Radiant, demostrando una superioridad ante todos ellos, dominando a Radiant Black, Radiant Yellow y a Radiant Red, pudiendo superar a estos últimos dos al mismo tiempo, Satomi ocupando absorber la arma de 001 para igualarlo, así que sin problemas un Radiant conectado a la existencia y en su modo Dios debería de tener un nivel multiversal bajo de dos líneas temporales, no obstante esta potencia podría ser incluso superior pues este tiene a la mano su robot, este demuestra someter a 001 que como vimos podía superar a todos los Radiants juntos, incluso pudiendo atravesar a este monstruo como papel, para después hacerlo pedazos, este mismo monstruo pudiendo manejar a Radiant Black, Inferno Gale y Roguesan al mismo tiempo, comiéndose una paliza en conjunto de estos tres para después tumbarlos, ni siquiera cuando Radiant lanzó a toda potencia el ataque combinado de Rogue y Inferno fueron capaz de acabar con él, por lo tanto su robot mínimo podría manejar un poder de 4 líneas temporales. ¿Crees que todo lo anterior fue impresionante? Ahora entraremos a terrenos incluso más altos, pues en la línea temporal donde Marshall se volvió Radiant Black a diferencia del universo principal él sí logró pasar las pruebas, pero la única opción que tenía era rendirse ante los catalizadores, así que Marshall trataría convencer a los demás portadores de rendirse, sin embargo Satomi no se rendiría ante los invasores, Marshall tratando de detenerla, lo que provocó la ira de la asiática, empezando una disputa entre estos dos, a pesar de la fuerza
bruta de Red Radiant demostró superarla y trataría de acabar con ella con un potente rayo, donde Pink se pondría en medio, acabando con la vida de la joven. Ahora solo quedaba el Radiant de ella, y ambos portadores trataría de obtenerlo provocando una explosión, misma que cubrió varios metros, pero siendo Radiant Black el que ganaría el encuentro, rematando a una malherida Satomi y obteniendo su Radiant, ahora teniendo un poder más que devastador. Después de eso él se toparía con el Nathan y el Marshall de la otra línea temporal dándose cuenta de lo que hizo. Ahora él se enfrentaría a Premier con el nuevo poder que él obtuvo. Lo más impresionante de todo, Radiant sería el ganador de dicho encuentro, absorbiendo a Premier, el Radiant más poderoso de todos, demostrando someter a Nathan con solo una mano, comiéndose golpes por la espalda de Satomi, su robot demostrando acabar con el de Nathan, asesinando a 001, alguien que podía equiparar a los Radiants, y ocupando que los Radiant estén en sus puntos de poder máximo y que trabajen en equipo para apenas atrasarlo, y el cabrón era tan fuerte que solo lograron vencerlo con un arma especial, misma que cortó su conexión con la existencia. Por lo tanto su poder mínimo debería igualar todo el poder combinado de los Radiants, los cuales tendrían de tener cada uno la capacidad de afectar 2 líneas temporales. Por lo tanto Premier ya tendría el poder de afectar 8 espacios-tiempos diferentes, misma potencia que se bajaría. Esto no se queda en nada, pues esta versión se dio un todos ustedes contra mí solo con casi todo el verso, usando la manipulación de la materia de Satomi para reventarle la cara a Inferno Girl, aplasta de Death Lucky a Radiant Red con sus poderes, para después blisear a Shift. Después se come un golpe de un robot controlado por Death Lucky y una embestida de Rogue-san, pero ninguno de ellos podía equiparar siquiera una fracción de su poder, procediendo a domar a Inferno Girl y Rogue-san al mismo tiempo, comiéndose una putiza en conjunto de Radiant Red, Death Lucky y Rogue-san. Incluso después de todo eso el cabrón aún tenía energía para one-shotear a Shift con solo un ataque, lo cual ni siquiera fue a propósito. Después de eso Marshall se iría al darse cuenta de lo que realizó. Todo esto es impresionante, pero aún no alcanzamos su mejor punto, pues después de que la arma se activara, y Premier perdiese conexión con la existencia, las líneas de tiempo empezaron a colapsar, lo que permitió que Marshall absorbiera el último Radiant que le faltaba, arreglando y estabilizando la línea de tiempo principal mientras que él se borraba junto a la otra línea temporal. Ahora que tan poderoso es, tomemos en cuenta que al unir los Radiants su poder aumenta a un gran nivel, pues con solo 3 Radiants pudo vencer a Premier, alguien que supera 4 Radiants, y después absorbió su Radiant, para posteriormente absorber el Radiant de Wendell, así que este tuvo que superar varias veces la potencia base de 2 líneas de tiempo. Pero ¿cuántas líneas de tiempo podría destruir o crear? Sé que se oye exagerado, pero yo diría que debería de ser unas 10 veces más fuerte que la línea base, por lo tanto podría crear unas 20 líneas en su mejor punto, pues recordemos solo la combinación de 3 Radiants supera a alguien que podía superar 4 Radiants, solo para absorber el Radiant de esa misma persona, y absorber el Radiant de Wendell, así que darle un múltiplo de 10 no se me hace exagerado. Por lo tanto Radiant corrupto tendría una fuerza y resistencia de nivel multiversal bajo de 20 líneas temporales. Mientras tanto su potencia debería ser mayor, pues tendría un robot centinela a su mano. Probablemente se preguntarán por qué no lo uso, pero la respuesta es fácil: él no estaba yendo al tope con sus compañeros al solo querer el cristal que le permitía viajar entre universos para viajar a la otra línea de tiempo. Sé que en ese mismo panel dice que estaba dispuesto a matar a Satomi si se ponía en su camino, pero más adelante demostró inmediata culpa al matar a Shift, incluso diciendo que no lo quería hacer y fue un accidente. Viendo que después de eso decidió irse y no trató de obtener el cristal, esto ya ocurriendo en el pasado, pues en el momento que Premier llegó al instante salvó al Nathan y Marshall de la otra línea de tiempo, y esto siendo reforzado para el final de la guerra catalizadora, pues en el momento que tuvo el Radiant amarillo en sus manos decidió salvar la otra línea de tiempo, dejando que él sea borrado junto a la otra línea, dejando en claro que él aún tenía humanidad y que no quería matar a sus compañeros. Así que si tomamos en cuenta su robot, él debería de tener una potencia final de 40 líneas temporales. La durabilidad de Radiant no cambia nada en cualquiera de sus 3 estados, así que para empezar este se la pasa balanceando su trabajo con su labor de héroe, lo que provoca que esté despierto por horas, lo cual es muy constante con su personaje, pues después de la invasión Marshall tuvo que pasarse bastante tiempo ayudando personas y a trabajadores, todo esto mientras que tenía que lidiar con las múltiples heridas que le dejaron sus combates anteriores. De paso él podía estar por grandes plazos de tiempo indefinidos en la existencia para encontrar a Nathan o arreglar el
el Radiant. Una de sus mejores hazañas fue la vez que logró lanzar los Quasars y pelear por un buen tiempo, para después tener una pelea con Radiant Red y por último pelear con Premier, y como se nos mostró para ese punto todo había oscurecido por lo que mínimo pasaron un buen par de horas. Con todo esto podríamos clasificar en una durabilidad de nivel alta a Radiant Black, al poder estar activo por un buen par de horas. La velocidad de Radiant es bastante interesante, empezando con lo más bajo. Él puede desarmar a traficantes de armas, salva a Marshall y a 2 oficiales de ser atropellados por un tren, vuela tan rápido que es invisible a la vista, en menos de 4 horas recorrió la distancia de Illinois a la ubicación de Inferno Gale y Rogesan, los cuales se encontraban en Wisconsin, habiendo una distancia de 256.3 millas, viaja 100 millas de distancia con Radiant Pink, esquiva los ataques de sonido de Doppler, puede desplazarse a la misma velocidad que Rogesan, él puede desplazarse a velocidades extremadamente altas, pues en solo 4 horas recorre la distancia de New Orleans a Wisconsin, más de 1000 millas de distancia, esquiva un ataque de sonido de un avance, la piedra de sol le avisa sobre la aparición de un monstruo, y antes de que el monstruo aparezca el cabrón ya logra llegar a la escena, y esa misma ubicación era el Golfo de México, lo cual sería una distancia de 321 millas, y si decimos que máximo solo le tomó un minuto estaríamos hablando de una velocidad de Maps 25, muy coherente pues estos mismos cubrieron en poco tiempo la distancia de Illinois y Enfield, unos 3972 millas, puede esquivar los disparos de los robots de los catalizadores, bloqueándolos, o volando entre ellos, los cuales pueden producir rayos durante tormentas, mínimo Mach 1000, demuestra superar en más de una ocasión la reacción de Shift, mismo que iguala a Dead Lucky, la ex militar escala de tiro que demuestra superar el ojo humano, esquiva varios disparos de M16, demuestra esquivar disparos de armas avanzadas, junto con Pyro puede esquivar más disparos de estas armas avanzadas, pero lo más impresionante son sus poderes que le permiten atacar con electricidad, perdón no electricidad sino que usa corrientes eléctricas, las cuales son un fluido de partículas cargadas como lo son electrones o iones, los electrones pudiendo viajar a 2200 km por segundo, o Mach 6413, no obstante de las mejores hazañas que tiene es poder reaccionar a los rayos que le lanza Satomi, pues tanto ella como Marshall están siendo potenciados por agujeros negros los cuales tienen la capacidad de generar luz, no solo eso pues todos los Radiants pueden absorber los Quasars, los cuales tienen la capacidad de emitir y crear luz, lo cual tiene sentido pues otros portadores como Duende puede lanzar láseres, pero es aquí donde entra la hazaña que le daría categoría a Radiant pues este puede pelear con múltiples robots de los catalizadores a la vez, los cuales deberían de ir a velocidades similares a las naves de los catalizadores, estos pueden recorrer la distancia entre la Tierra y un lugar lejano del espacio en corto tiempo, pues cuando el 001 trata de alcanzar a Radiant Black y Pink, estos se transportan al espacio, en medio de una batalla espacial, 001 llegando junto a ellos, pero él consigue una nave que había quedado varada durante la batalla, y en poco tiempo recorrió la distancia de ese punto a la Tierra, para hacer un cálculo sencillo la estrella más cercana a nuestro Sol está a 4.25 años luz de distancia, y si decimos que máximo le tomó una hora recorrer esa distancia estaríamos hablando de una velocidad 30.000 veces más rápida que la luz, velocidad que debería escalar en su base, y si tomamos en cuenta su modo capa al menos iría unas 70.000 veces más rápido que la luz, quedando con una velocidad masivamente FTL+. Ahora si tomamos su estado conectado con la existencia su velocidad aumenta aún más, pues él directamente escala a Premier, quien puede interceptar y superar la nave de 001, no obstante lo más interesante es el hecho que escala a Radiant Pink que no solo puede recorrer grandes distancias gracias a sus portales, pues ella en su estado corrupto que es igual a su estado Dios, crea varios portales que recorren todo el planeta, al punto que llega al espacio y cubre la distancia entre estrellas, para dar una idea la distancia promedio entre estrellas es de 5 años luz, incluso si decimos que tarda a lo mucho un minuto, ya estaríamos hablando de una velocidad 2 millones de veces más rápida que la luz, quedando en un nivel masivamente FTL+, incluso más roto. Y ahora contando su estado final la cosa se vuelve aún más cabrona, pues se dio de vergazos con todo el verso, los cuales también escalan a los robots de los catalizadores, agregando el hecho que venció a Premier quien podía pelear con Radiant Pink y Radiant Black al mismo tiempo en sus formas finales, y que posteriormente absorbió su Radiant que le aumentó por mucho sus capacidades, solo tendríamos que aplicar el múltiplo anterior de 10, ahora estaríamos hablando de Alcu en 26 millones de veces más rápido que la luz, quedando en una
velocidad masivamente FTL Plus muy alta. La inteligencia es uno de los peores apartados de Radiant Black, tanto con conexión a la existencia como sin ella, pues no será retrasado, creo. Pero igual Marshall no es un genio que digamos, demostrando en más de una ocasión tener una personalidad inmadura, al punto que el tipo no se la pensó ni dos veces en crear un Twitter para Radiant Black sin pensar por un momento si lo podían rastrear, eso por no decir que llega a ser imprudente en más de una ocasión. No obstante, a la hora de usar sus poderes llega a quedar mejor parado. Para empezar, puede pensar rápido en momentos de presión, logrando salvar a personas inocentes con ayuda de Radiant Pink. Utiliza varios objetos de su entorno para tomar la delantera ante sus oponentes, usando vías de tren para inmovilizar a robots, utiliza losas del piso para aplastar a sus oponentes, utiliza objetos de su entorno para inmovilizar a Shift, intercambia el Radiant con Nathan para confundir a Shift para así engañarlo, y dejarlo fuera de combate al sobrecargar su traje. Tuvo un entrenamiento militar para mejorar sus habilidades, demostrando una mejoría a la hora de planear estrategias, se adaptó rápidamente a sus poderes y en menor tiempo que Nathan, algo confirmado por el propio Centinela, logró convencer a 001 de pelear con ellos, y lograron diseñar un arma que desconectaba a los usuarios con la existencia, para así deshacerse de Premier. Así que no será un genio, pero tampoco es pendejo, bueno, tal vez sí un poquito, así que debería estar en un nivel por encima del promedio. No obstante, al absorber a Premier su inteligencia aumenta por un buen margen, pues el portador de Premier te permite obtener un conocimiento superior a cualquier humano, pues pudo adaptarse en poco tiempo a las habilidades del Radiant rosado y rojo. No solo eso, la existencia directamente puede hablar con él, pudiéndole informarle sobre la existencia de otro Radiant proveniente de otra línea de tiempo, o logra descubrir la existencia de otra línea temporal. Este avanzado aprendizaje se mira a su plenitud más alta al poder dominar al instante al Radiant amarillo, logrando arreglar la línea temporal, pues en la existencia solo existe la verdad. De paso, ahora tendría la capacidad de ver múltiples posibles futuros como Wendell, agregando que lo podría realizar a un nivel mucho mayor gracias a la ayuda de Premier. Con todo esto podríamos argumentarle una inteligencia alta junto a una posible virtual omnipotencia a Radiant Black. Radiant tiene una buena cantidad de Axe y Anti-Axe a su mano, empezando con lo más básico, tendría vuelo, poder que hasta tu bisabuelo con Alzheimer conoce, telequinesis, puede arrojar o levantar objetos con su mero pensamiento, tumbando carros, arrancando concreto del suelo, levantando trenes, sosteniendo edificios, o levantando y cargando quasars, manipulación de la gravedad. Radiant puede manipular la gravedad confirmado por Shift, permitiéndole volar, cargar a personas a su alrededor, o levantar objetos, manipulación de energía y luz, puede lanzar rayos de sus manos, pudiendo potenciarlos con sus emociones, y estos mismos rayos generan luz, misma que produce al transformarse. Manipulación de la materia tipo 1, al transformarse el Radiant le crea un traje, mismo que puede ser absorbido por Satomi, la cual absorbe materia, así que en definitiva este traje está hecho de materia. Supervivencia espacial, Radiant puede respirar y sobrevivir en el espacio. PFR, Radiant puede dejar encerrado a personas dentro de la existencia. Manipulación del sonido, el agujero negro de Radiant provoca que su voz se oiga distorsionada, y empoderamiento, no solo se vuelve más fuerte con sus emociones, sino que tiene su modo capa que lo potencia de sobremanera. Ahorra con su conexión a la existencia, además de tener todas sus habilidades anteriores, obtiene la habilidad de creación de agujeros negros, obteniendo habilidades como una mejor manipulación de gravedad, manipulación radioactiva, absorción, manipulación de la materia, manipulación de calor, negación de resistencia, manipulación de la perspectiva, un pseudo time stop, manipulación de la física, manipulación de la velocidad, manipulación de la información y borrado existencial, manipulación espacio-temporal, y viaje en el tiempo. Y en su forma más fuerte tendría las habilidades de los demás Radiants. Para empezar, tiene creación de portales que le permiten transportarse durante la batalla, teniendo un rango que abarcan distancias intercontinentales, o hasta años luz, de paso obteniendo viaje dimensional, pues Radiant Pink puede viajar entre dimensiones, de paso mejorando su BFR al poder dejar a su oponente en otro país, en medio del espacio, o en otra dimensión. Precognición tipo 3, al tener el Radiant amarillo puede ver los múltiples futuros que puede
pueden suceder, lo que le permite predecir lo que un rival vaya a hacer. De paso tendría manipulación espacio-tiempo, al poder crear líneas de tiempo alternas, lo que provocó que el espacio y tiempo perdiese su linealidad. Por último tendría la manipulación y absorción de la materia de Satomi, al poder no solo absorberla, sino que la puede crear, y en este caso podría tener su manipulación de la materia a nivel cuántica, pues con los poderes de Wendell ya puede alterar el espacio-tiempo, así que si lo combinamos con el poder de Satomi, el cabrón podría absorber cuerdas cuánticas o dimensiones. De paso este obtendría una regeneración, pues Satomi al absorber materia logra regenerar extremidades, o apuñaladas letales al pecho. De paso tendría un par de resistencias como a bajas temperaturas y radiación al poder estar en el espacio como si nada, resistencia a las altas temperaturas al escalar de Satomi que puede estar en acero ardiente, resistencia al BFR al poder viajar a través de dimensiones, él podría regresar al campo de pelea, resistencia a la absorción y manipulación de materia al poner soportar que Satomi absorbe su traje. De paso debería soportar la mayoría de sus habilidades al poder adentrarse en agujeros negros, que no pienso repetir por vago. Su armamento es poco, pero muy funcional. Para empezar tiene su traje aumenta sus capacidades físicas, el Radiant que le permite acceder a todos sus poderes, y su robot que le permite pelear con personajes poderosos. De paso tendría un rango variable, su estado sin conexión a la existencia, solo ha demostrado abarcar un buen par de metros, al levantar los restos de un centinela, o abarcando la altura de un robot catalizador. Con la existencia su agujero negro puede absorber una enorme porción de una ciudad, así que debería abarcar un rango de kilómetros, y en su forma más fuerte tendría un rango de multiversal bajo al poder afectar estructuras 4D, y escalar por encima de Wendell que puede dividir el universo en dos líneas temporales. Y por último solo tiene un par de debilidades. La primera es que sus oídos son más susceptibles al sonido al no tener un sentido de dirección al desactivar la gravedad. La segunda es que Marshall llega a ser alguien impulsivo. La tercera es que su manipulación de la gravedad puede ser contrarrestada por alguien con suficiente conocimiento de tecnología para crear aparatos inmunes a la manipulación de la gravedad. La cuarta es que sus poderes pueden ser deshabilitados con tecnología de los catalizadores, pero esta debilidad solo podría ser explotada con tiempo de preparación. Y la última es que Marshall es muy vulnerable en su estado base, por lo que si deshabilitas sus poderes o destruyes su traje quedará con el culo al aire. Un gran personaje proveniente de uno de los mejores cómics que he leído y con un gran potencial para explotar en el futuro. Yeah, that last part's definitely not making the cut. As long as it means I can go back now, I don't care. I know what you were talking about in that bar. This is the future, remember? I know you think doing this will save Cowell, but it doesn't work. Instead, you spend the rest of your life with a hell of a lot of regret for even trying it. And as someone who's a huge Cowell head, I hate that for you. So please, don't do it. Be the hero that made me want to be a hero. I saw the time machine. Messing with this stuff didn't work out too well for the Morlocks. This isn't going to stick. Yeah, I know, but it makes it seem like you have an arc and people feel better. And I so wish we could change it. Hey, kid. Not too terrible. Oh, screen used, love that. Oh, we should have signed it! Joder, cómo disfrute realizar este vídeo. Como anécdota personal, originalmente Radiant Black era el primer personaje que pensaba analizar, pero decidí esperar para ver qué tan fuerte se podía volver, lo cual fue la mejor idea que pude tomar. De paso aviso que el cómic de Radiant Black sigue en publicación actualmente y fue analizado hasta el número 35 del cómic, por lo que su personaje sigue teniendo una gran posibilidad para ser incluso más poderoso. De paso específico que actualmente no se ha visto al Radiant actual con su modo capa, y lo
lo agregue a su estado sin la conexión a la existencia por ser donde mejor encajaba para aclarar su poder. De paso espérense la aparición de más personajes de Image Comics en el canal.